Hola, soy Alex. He hecho varios videos en donde fabrico de diferentes formas cajones. También hice una lista de reproducción por si te interesa verlo. Dejo el enlace en la parte de arriba del video y abajo en la descripción. El día de hoy voy a hacer otra forma de hacer una caja para cajón. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Lo primero que haré es recortar las tiras a la medida de profundidad que llevará la caja. Esto lo haré en un contrachapado de madera terciada de parota. Una vez teniendo preparadas todas mis tiras, haré los recortes tanto del ancho como del largo de la caja. Esto también lo puedo hacer con el router o bien con la sierra de ingletes como lo estoy haciendo. En este caso mi contrachapado es de 12 milímetros y haré los rebajos en las orillas de los laterales de la caja. Para eso utilizaré el router invertido con una profundidad de 6 milímetros, que es la mitad de los 12 milímetros que tiene el contrachapado. Esto lo puedo medir ya sea con un calibrador profesional o bien con el calibrador que hicimos aquí mismo en el taller. El recorte que necesito hacer es de 12 milímetros de ancho, que es justo el grosor que trae la navaja recta que instalé en el router. Aquí utilizaré la guía de mi router más pequeña, poniéndola lo más cerca a la navaja sin que ésta choque. Utilizo esta guía para que quede paralela a la canaleta, ya que utilizaré la guía de ángulos. Una vez que ya la tengo calibrada, se observa que la navaja correrá hacia la derecha, por lo cual el material debe de entrar de atrás de la mesa hacia mi persona. Podría poner la guía del otro lado, pero es menos dominable en el momento de cortar. Para la primera prueba utilizaré un sobrante para evitar dañar el material de trabajo que estoy realizando. Tomo con ambas manos tanto el material como la guía y voy haciendo pequeños recortes hasta llegar a la guía tope. Y compruebo que el recorte me dé exactamente la medida del contrachapado para que pueda sentar bien. Una vez comprobándolo, ya podemos recortar el material que servirá para el trabajo final. Esta que tengo aquí, con los rebajos en cada orilla, servirá para los costados de la caja. Esta otra pieza servirá para el frente y la parte trasera de la caja. Obsérvese que al unirlas aquí habrá una diferencia de 6 milímetros de profundidad. Esta profundidad debo de trasladarla a todo el costado, ya que servirá para poner la tapa baja de la caja. Y en este momento voy a realizarla con una navaja de 6 milímetros recta, ya montada sobre el router invertido. También le daré una profundidad de 6 milímetros y pondré la guía para que me ayude a desarrollar el corte. En este caso voy a utilizar la guía paralela larga, acomodándola lo más cerca a la navaja sin que llegue a tocarla. Así tendrá una separación de 6 milímetros, que es el grosor de la navaja, por 6 milímetros de profundidad a la que lo calibré. También haré una prueba con la misma tablita de desperdicio que utilicé hace un momento. En este corte meto el material con suavidad. Si se llega a levantar no hay problema, podemos dar una segunda pasada ya que no alterará la medida. Aquí, para verificar que mi corte está bien hecho, lo revisaré con el pie de rey o vernier. El primer lateral me da 6 milímetros. Y la profundidad también me da exactamente los 6 milímetros y ya puedo proceder a trabajar con la madera del proyecto. Una vez que ya tengo hecho todos los recortes, voy a dar barniz alquidálico, tapando con cinta de carrocero el ranurado, porque el barniz evitará que agarre el pegamento. Y antes de armar el cajón, permíteme presentarte esta herramienta que me mandó Van Gogh de la marca Veiko, que a mí me gusta mucho. Son unas prensas de ángulo que sirven tanto para ángulo de 90 grados como 45 grados. Incluye en cada uno de sus laterales una regla milimétrica hecha con láser, fabricadas en aluminio vaciado. En esta se encuentra una pequeña pestaña que nos ayuda a sentar bien la madera para podernos guiar. Aquí te voy a mostrar en este ejemplo donde ya la tengo montada y observemos cómo se monta en la pestaña para una mayor velocidad de prensado.
Otra ventaja que tiene es que puedes acomodarla tanto en orillas como en una parte centrada para poder unir las piezas. Y si tuvieras la necesidad de hacer una unión a 45 grados con esta prensa de ángulo, también puedes agarrarla en perfectas condiciones. Si te interesan estas prensas, te dejo un enlace abajo en la descripción. Empezaré con el ensamble de la caja. Si observas, ambas caras de los costados están ya con barniz alquidálico. Pondré cinta de carrocero en donde irán los clavos. Una de las ventajas que vi con este método es que aun cuando ya está barnizado, se pueden meter los clavos y empastar sin que estos se alcancen a denotar. Una vez que ya tengo preparada la prensa, pongo el pegamento para hacer la unión. Prenso bien ambas piezas observando que queden bien alineadas por la parte de arriba. Sobre la cinta de carrocero pondré los clavos con pistola neumática. Con un poco de pasta comercial tapo los orificios que dejan los clavos y los dejaré secar un tiempo. En esta que ya tengo unida y clavada podrás observar que prácticamente los orificios de los clavos quedan perfectamente tapados y muy poco perceptibles a la vista. Y dejaré por lo menos una hora secar el pegamento para poder quitar las prensas y terminar el cuadro completo. Una vez habiendo dejado secar el pegamento, quito las prensas y me preparo ya con cinta de carrocero para hacer el cuadro completo. Este proceso ya es más sencillo porque tenemos ya fijos los dos ángulos que ya están pegados. Lo único que debes de observar es que la parte superior quede bien alineada entre la pared del costado y la pared delantera y trasera. Ya teniendo toda la caja completamente armada, voy a poner la tapa baja, la cual también le di barniz alquidálico. A esta le cubrí todas las orillas con cinta de carrocero para evitar que el barniz rechace el pegamento y se haga una mala unión. Antes de pegar la tapa, compruebo que siente bien entre las pestañas de los laterales y las bases tanto de la pared delantera como trasera. Aquí se puede observar que sienta bastante bien escuadrada. Si por algún motivo quedara más grande, sería por 1 o 2 milésimas de milímetro. Te aconsejo que con un cepillo rascador o como se le llama quesero, rebajes el contrachapado poco a poco y con este cepillo no sufrirá daño el contrachapado cuando es de 3 a 6 milímetros de grosor. Procedo a poner el pegamento ni con poca ni con mucha abundancia para evitar que este se chorree por los laterales dañando el trabajo que ya tenemos hecho. Pongo la tapa y aquí podrás observar el porqué de las pestañas, para que nos dé libertad completa en la vista de los laterales de la caja y al mismo tiempo cubra en la parte delantera y trasera de la caja el 100% de la pestaña, dándole más fortaleza a nuestra caja. Y procedo a clavar iniciando por el frente y la parte de atrás. Y posteriormente empiezo a clavar las orillas tratando de hacerlo lo más pegado a la orilla, para evitar que el clavo pueda llegarse a salir por alguno de los laterales. Aquí ya se puede observar cómo se agarran los clavos al contrachapado, quedando lo más centrado posible. Y para cubrir las orillas de la parte superior de la caja, pondré un canto también de parota, con pegamento integrado de acción por calor. Como dije en algún video anterior, lo primero es pegar la orilla ya cortada a 45 grados, dejar enfriar un poco y posteriormente pegar el resto antes de llegar a la otra orilla. Hago el recorte a 45 grados en el otro extremo y termino de pegarlo con la plancha caliente. Aquí, como la chapa que conseguí es de 16 milímetros y el contrachapado es de 12 milímetros, con un pequeño cepillo recortaré el sobrante para dejarlo al hilo del contrachapado. Ya que puse todos los contornos de la caja, ahora le daré con una pequeña almohadilla un terminado con sellador y laca nitrocelulosa. La almohadilla pequeña es para evitar que haya chorreos que puedan dañar todo el trabajo que ya tenemos realizado. Daré todos los pasos que ya mostré en un video anterior, con excepción de utilizar la brocha hasta lograr el brillo deseado. Y finalmente es así como se ve ya terminada la caja,
con el filo superior tan brillante como la parte interna, así como los costados completamente limpios. Lo importante es que en el costado no se vea ningún tipo de unión ni la parte baja del cajón. En la parte del frente llevará la tapa del cajón, y por la parte baja podemos observar que las orillas tanto del frente como de atrás toman exactamente los 12 milímetros del contrachapado, y los costados agarran el 50% de este, haciendo una tapa baja bastante fuerte. Y te preguntarás si es necesario hacer todo el proceso que hice yo para una sola caja. No es así. Este tipo de proceso se hace para cuando se trabaja la carpintería en serie, y cuando hacemos cajones, realmente eso es lo que manejamos. Cajones en serie. En este caso, yo hice 6 cajones pequeños y también trabajé lo que son 5 cajones grandes. Esto es un trabajo en serie. Cuando se trata de una sola caja, siempre habrá forma de hacerlo en forma más sencilla. Sencillo, tal vez. Laborioso, bastante. En breve haremos el video donde vamos a montar los cajones en el mueble con todo y sus tapas. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.